Muy bien, estamos con Raúl Boscoff, el candidato a intendente de Integración Ciudadana dentro del Frente de Progresistas. Muchas gracias por volver, Raúl. No, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, Raúl, habíamos pensado nosotros antes de estas elecciones generales, vamos a hablar con todos los candidatos a intendentes y le vamos a plantear las mismas preguntas a todos. Tenemos un cuestionario común. Ya lo explicábamos antes, las primeras 3 preguntas tienen que ver con su eventual gestión como intendente, las otras 3 con temas de interés general, que nos gustaría saber su posición. No hacen a la actividad del intendente, pero nos parece que es interesante saber cómo piensa al respecto. Y las últimas 3 con referencias de dirigentes políticos que usted tiene. El primer punto, pensando en una eventual intendencia suya, tiene que ver con la política cultural. Nosotros vamos a tratar temas que no vamos a hablar de la seguridad ni de APSA, porque es lo que más se habla, no porque no nos parezca interesante, pero porque es lo que más se habla. Vamos a tratar de hablar de 2 o 3 cositas que no se tocan tanto. Una de ellas es la política cultural. Bueno, en materia de política cultural, como en la mayor parte de los temas, nosotros partimos de un paradigma muy importante, que es definir el acceso a los bienes del dominio municipal, que son los que posibilitan todas las expresiones culturales. El primer punto, nos parece que hay que garantizar todas las expresiones. Cuando digo todas, no tiene que quedar ninguna fuera de ello. Esto en cuanto al acceso al teatro municipal, en cuanto a los recursos, y para eso generamos la propuesta de un plan bianual en materia de cultura. Pero ¿quiénes los van a construir, quiénes los van a diseñar y por dónde van a estar las líneas directrices de ese plan? Los mismos generadores y los mismos actores de la cultura local. ¿Y a través de qué medios? Diferentes medios. Por ejemplo, proponemos una asamblea trimestral de la cultura. Esa asamblea tiene que tener presente a todas las expresiones de nuestra cultura. De ahí se tiene que monitorear el desarrollo y el diseño de los programas. Se tiene que monitorear también la asignación de los recursos, independientemente, por ejemplo, de los ya existentes, como el Fondo Municipal de las Armas. Y a partir de ciertos instrumentos novedosos que estamos incluyendo en ese plan. Por ejemplo, la primera editorial municipal. Ningún autor de la ciudad puede quedar sin publicar sus obras. Y esto el municipio lo va a hacer por sí o por terceros. Inicialmente quizás a través de terceros, pero luego lo va a tener que desarrollar de manera propia. Y se ha dado una paradoja. Hubo aquí, no voy a dar los nombres, pero algún autor importante, novayense, que quiso ceder los derechos de su propia obra a la ciudad y pretendía que hubiera una editorial municipal que encarnara esa posibilidad. Y a mí me dejó reflexionando sobre la alternativa de crear un instrumento de esa característica. Otro es, proponemos la primera cinemateca en la historia de la ciudad. Esta es una idea que elaboramos con Alberto Frenkel, en las reuniones que hemos tenido con distinta gente de la cultura de la ciudad. Nos planteó la necesidad de recuperar la memoria fílmica. Una memoria fílmica que se ha perdido. Incluso en la ciudad de Buenos Aires existían importantes notas y archivos fílmicos sobre los primeros tiempos de nuestra ciudad que se malograron porque nadie tuvo el menor interés en recuperarlos. De manera tal que la propuesta de la Cinemateca nos colocaría a la altura de Santiago de Chile, Montevideo, cualquier país, ciudad importante en el mundo, que muestra y se muestra a sí misma en esa búsqueda de la construcción de la identidad permanente, con una de sus expresiones que es justamente la que aparece reflejada en diferente filmografía, tanto propia como extraña, pero que alude a nuestra identidad, a nuestra ciudad, a nuestra historia. Y por otra parte, en el marco de ese desarrollo y del acceso pleno que tienen que tener todas las expresiones, encontramos una de ellas en una suerte de feria anual, al estilo de algunas ciudades. Necochea, por ejemplo, es uno de los ejemplos. ¿Qué hacemos? Se denomina en ese caso. ¿Qué hacemos? Significa una feria anual donde también no puede quedar ninguna expresión cultural fuera de la misma, y donde todo el apoyo de la municipalidad, del municipio, tiene que estar volcado a que los bahienses conozcan, y mucho más quienes nos visitan, todas las posibilidades que tiene de expresión que tiene nuestra ciudad. A mí me genera un gran orgullo la actitud y el esfuerzo de algunas salas pequeñas que se están inaugurando. Cuando participé no hace mucho de esta escuela de teatro que se desarrolla antes en espacios ajenos y hoy los tiene propios, como el que han promovido el núcleo, creo que es en calle Las Heras, próximo a calle San Martín, cuando inauguraron su primera expresión a través de Made in Lanús.
me pareció que es el reflejo de lo que necesitamos. Potenciar e incentivar estos pequeños grupos que en los más diversos ámbitos de nuestra cultura nos ayudan a mejorar en cuanto a mostrarnos creativos y reconociendo estas múltiples expresiones. Raúl, las otras dos un poco en una. A ver. Así vamos ganando tiempo. Política ambiental, los otros dos puntos eran política ambiental y política en materia de medio de transporte saludable. Ciclovías, sí, extensión de ciclos de bicisendas que para eso usan para caminar. Esos temas. Bien. Yo creo que muchos deben haber leído últimamente la encíclica papal Laudato Si. Yo no creo, pero bueno. Bueno, hay que leerla. Te invito a leerla. Yo me siento interpelado por las encíclicas y en particular por algunas como hombre de buena voluntad. Y en esta última encíclica el Papa dice algo con lo que coincido plenamente y me parece que son los dos paradigmas de la política ambiental. Al menos lo que nosotros pretendemos desarrollar y llevar adelante. El primero de ellos, la noción de que el ambiente es una casa común que recibimos en préstamo y que se la tenemos que entregar a las futuras generaciones en mejores condiciones de lo que lo hemos recibido. Eso es solidaridad intergeneracional. Y como planteamos recuperar una bahía solidaria, una bahía sensible, este es el primer paradigma. Todo lo que vayamos a hacer en materia de política ambiental tiene que estar sobre la base de un desarrollo sostenible que implique que el ambiente lo vamos a entregar como casa común a las generaciones futuras en base a esa solidaridad en mejores condiciones de lo que hemos recibido. Pero hay otra expresión allí que me parece que es el otro paradigma importante, que dice concretamente que solo el control ciudadano del gobierno nacional, regional y municipal, creo que es la primera encíclica que habla del gobierno municipal, Laudato Si, es el que puede evitar los daños ambientales. Control ciudadano para evitar daños ambientales. Y ahí es donde apuntamos a las medidas concretas. Por ejemplo, auditorías socioambientales que complementen al CTE y al programa de control. La OPDS, Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, que es el que realiza el control, pero básicamente las infracciones de las empresas de tercera categoría, las del polo, no va a funcionar más, a mi pedido como intendente al menos, en la Unión Industrial. Lo va a tener que hacer en un ámbito público. Esa oficina tiene que tener control para que controle, y no como ocurre ahora, que hay una gran flexibilidad, un tiempo prolongado entre la acreditación de la infracción y por otra parte la aplicación de la sanción.